más del 60% de los ecuatorianos, más del 60%, fíjense ustedes, presentan riesgos en la salud metabólica. Salud metabólica. Claro, yo no soy médico, mal podría explicar mucho qué es la salud metabólica, pero lo vamos a hacer con el doctor Augusto Lavalle, él es cardiólogo. Hola, doctor Augusto, ¿cómo estás? Con cariño, por supuesto, y respeto, doctor Augusto Lavalle. Eres argentino, ¿estás en la Argentina este rato o estás en el Ecuador? ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo le va? Un placer compartir este ratito con usted. Estoy acá en Ecuador, estoy en un hotel en la ciudad de Quito. ¡Qué bien! Esperemos que te haya gustado la ciudad de Quito, por supuesto. Muy lindo por ahora y muy rico el almuerzo también, así que la verdad ¡Qué que muy bien! contento. Espero que hayas comido alguna cosita muy ecuatoriana. Eso me han dicho, así es. Y que no te esté afectando tu salud metabólica, por supuesto, a 2.800 metros de altura. Lo vamos a ver después de hacer un poco de ejercicio. Oye, doctor Augusto Lavalle, cuéntame primero, ¿qué es esto de la salud metabólica? Un poco para ir entendiendo y luego conversando más. No, está muy bueno empezar tratando de entender esto, ¿no? Porque cuando uno lee metabolismo en un título o escucha la palabra metabolismo, la verdad que podría tener una connotación muy amplia, muy compleja, y creo que uno lo puede resumir simple en tratar de entender qué es un proceso metabólico. Nosotros cuando comemos un pedacito de algún tipo de comida o de alimento, ¿no? ¿Y para qué lo hacemos? Lo hacemos para que eso después se procese y se convierta en algún tipo de energía o nutrientes necesarios para otras funciones. Entonces, a todo lo que es el proceso de obtener energía u obtener la descomposición, por decirlo de una manera, de esa comida en pedacitos más chiquitos o en partículas más chiquitas que me van a servir para formar otras, la llamamos o la denominamos metabolismo. Y en lo que respecta a la salud metabólica, básicamente engloba a todo lo que conocemos como sobrepeso, obesidad, problemas en las grasas en sangre, problemas en la presión arterial, problemas en la glucosa, entendido en mayor medida como una palabra que hace mucho ruido y que le hemos escuchado todos, que es la diabetes, ¿no? Oye, interesante esa explicación. Ahora sí entiendo qué es el metabolismo y qué es la salud metabólica. Ahora, tú eres cardiólogo. ¿Qué tienes que ver con el metabolismo? Puesto que daría la explicación de que es toda estos pedacitos, estos alimentos que se van y se generan energía. Pero, ¿y el cardiólogo? Está re bien la pregunta, porque uno diría, acá tiene que estar un endocrinólogo, tiene que haber otra especialidad, tal cual. Pero lamentablemente, y creo que lo has mencionado cuando empezábamos la nota, 6 de cada 10 personas, en este caso en Ecuador y en Argentina los números son muy similares, tienen alteraciones metabólicas que son, por ejemplo, cuestiones vinculadas al sobrepeso y a la obesidad. 6 de cada 10 argentinos, y en Ecuador hoy estamos conversando con unos colegas y nos mencionaban que las cifras son similares, tienen sobrepeso u obesidad. El cardiólogo entra en el problema metabólico, por llamarlo de una manera, porque las consecuencias de todos estos desórdenes metabólicos pueden ser enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Entonces, si todos tuviésemos una adecuada salud metabólica, yo no tendría trabajo, por decirlo de una manera, por lo menos en este tópico. Hay otro tipo de enfermedades en el corazón que nada tienen que ver con el metabolismo, pero lo que vemos todos los días y lo más prevalente está lamentablemente ligado a todas estas cuestiones de alteraciones metabólicas, principalmente ligadas a este incremento o aumento del depósito de tejido adiposo, es decir, grasa, sobre todo a nivel del abdomen, que se relaciona con sobrepeso y también con obesidad. Y esto tiene consecuencias muy importantes en la salud cardiovascular. Tomando en cuenta lo que nos has dicho, obviamente uno de los problemas más grandes que tiene este rato la humanidad es el sobrepeso en unos países, en otros, obviamente, no hay ni qué comer, por lo tanto no hay sobrepeso, terrible aquello. Pero en los países de primer mundo y en nuestros países, de Ecuador, Argentina, América Latina, en general, cada vez estamos más gorditos. Y noto que también el asado argentino te puede, obviamente, dar gustitos, a mí también, por supuesto. Ante eso, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque preferible hacer una prevención
que obviamente tomar acciones luego acciones correctivas o de recuperación o de recuperarse, de mejorar la salud, cuando bien podría haber cosas de esto de la salud preventiva que es hasta más barato, ¿no? No, hay un refrán popular que es siempre mejor prevenir que curar, ¿no? Y va un poco en línea a lo que estás mencionando, Bernardo. Lamentablemente, hace décadas atrás había proyecciones que decían que en estos años y en los próximos la cantidad de gente con sobrepeso u obesidad iba creciendo muy rápido y que el número iba a ser similar o incluso menos de lo que tenemos hoy, ¿no? Y esto no pasa solamente en nuestra región. Hay países en el mundo, como países asiáticos, que tenían unas tasas de sobrepeso muy, muy bajas y hoy tienen un crecimiento que todavía sigue siendo menor que el nuestro en número poblacional, pero que en términos de cantidad de crecimiento ha sido mucho mayor, ¿no? Entonces, lamentablemente, hay algo que estamos haciendo muy mal, que tiene que ver con la alimentación, con el estilo de vida occidental que nos lleva a un mal descanso, a un mal manejo del estrés, y todo esto realmente acompañado, ¿no? También todo esto a falta de actividad física en la vida habitual. A veces es más fácil subir una escalera mecánica que subir un piso por escalones, o sea, son pequeñas cosas en la diaria que vamos evitando. No hablo solo de hacer deporte, hablo de tener una vida activa que llevan a que cada vez haya más personas con sobrepeso, más personas con obesidad. Y yo los invito a ver un poco, hablando en términos de prevención, qué pasa en los colegios, en las escuelas, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros hijos? Los niños son los adultos futuros y uno ve también crecimientos de sobrepeso que son preocupantes. ¿Por qué? Porque antes el chico estaba corriendo todo el día, estaba haciendo deporte, hoy está atrás de un jueguito, de una computadora, porque para nosotros es más seguro, es más fácil, cambió todo y creo que si no hacemos algo en esa generación, sobre todo, vamos a tener números muy preocupantes en los años siguientes. O sea, la prevención, creo hoy, es la palabra clave y deberíamos empezar a pensar en la prevención en las próximas generaciones para que ellos, cuando estén sentados adelante nuestro, como esta entrevista en un par de años, porque le va a tocar a alguno de ellos estar acá, no estén hablando de lo mismo y hayan dicho, uy, qué bueno que empezaron a hablar de la prevención y gracias a que hace un par de años empezaron a prevenir distintas cuestiones en nosotros, hoy los números son mucho mejores que antes. Oye, doctor Augusto Lavalle, ¿estás aquí por alguna conferencia, alguna reunión, no solamente con colegas cardiólogos, sino de otras especialidades? Porque veo que este es un tema de interespecialidades, y los cardiólogos no solamente tienen que ver, las personas, los endocrinólogos, tienen que ver los nutricionistas, etcétera. Están todos reunidos justamente para determinar, para ver cuáles son las medidas de prevención ante este auge y obviamente aumento notable de lo que tiene que ver los problemas del metabolismo. Tal cual, vine a Ecuador porque me invitó el laboratorio ELEA, porque nosotros venimos, digamos, el manejo de la diabetes hoy, como bien acabas de mencionar, es mejor cuando trabajamos en conjunto entre varias especialidades y no solamente cuando cada uno mira el ombligo desde su especialidad, ¿no? Cuando todos miramos al paciente en forma global y compartimos nuestra experiencia es mejor, y vinimos a una reunión donde vamos a poner, digamos, puntos en común de cómo tiene que ser el manejo del riesgo cardiovascular de estos pacientes. Va a haber personas especializadas en diabetes que nos van a informar y comentar cómo es el diagnóstico de esta patología. Así como la diabetes genera problemas cardiovasculares, también genera problemas renales y va a haber especialistas en nefrología que nos van a abordar de esto. Y todo esto tiene que ver, toda esta integración se dio, te diría, de hace una década atrás. Esto no viene hace muchos años dando vueltas. Una década en medicina es muy poquito. Lo vimos con el COVID. En un periodo muy cortito de tiempo pueden pasar muchas cosas, pero a veces, cuando no es tan brusco el cambio, necesitamos más años para que estos cambios realmente impacten en el conocimiento científico, en la educación médica. Entonces nos vamos a juntar porque desde hace un tiempo empezamos a tener nuevas herramientas para poder enfocarnos en el riesgo cardiovascular de las personas con diabetes. Antes nos dedicamos por ahí a tratar o miramos a la diabetes como una enfermedad en la que teníamos que controlar la glucemia nada más. Es decir, si el problema era que el azúcar estaba alto, teníamos que bajar el azúcar. Y eso hoy lo seguimos haciendo, pero sabemos también que tenemos que evitar que la persona con diabetes
tenga estas complicaciones que veníamos hablando desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista renal, y por suerte la evolución científica nos permite tener herramientas como son distintas estrategias terapéuticas y distintas estrategias de fármacos y también algoritmos de cómo manejarnos para poder enfocarnos en esto. Básicamente, esto se debe a la aparición de 2 grupos farmacológicos nuevos que cambiaron realmente el concepto, la evolución y el pronóstico de los pacientes con diabetes. A ver, cuéntanos un poco sobre estos fármacos. Ojo, por si acaso, yo siempre lo digo y repito 1.000.000 de veces, no hay que automedicarse, y peor este tipo de fármacos, que en el Ecuador tú sabes que es bastante laxo el tema de que se compran medicamentos sin receta médica. Y muchos van donde el farmacéutico a decirle, oiga, cuénteme para este problema que me tomo, literalmente. No, el farmacéutico vende, punto, nada más. Es el médico y el especialista el que tiene que primero diagnosticar bien y luego recetar. Aquí está, esto tiene que tomarse. Pero estos fármacos, ¿qué es lo que hacen en el tema diabetes? Que parecería ser pues el tema que lleva a que haya problemas cardiovasculares, ¿no? Tal cual. En primer lugar, es buenísimo la mención que acabas de hacer. El tratamiento de estas enfermedades que son tan complejas no puede ser porque mi vecino usa una droga, yo tengo que usar la misma, porque a veces no necesariamente eso ocurre, las dosis son distintas y nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar, dar beneficios y no perjuicios. Entonces siempre el tratamiento tiene que ser seguido por uno o varios especialistas. Y ahora entrando un poco en lo que son estos 2 grupos farmacológicos, hay básicamente 2 medicamentos que fueron pensados y viendo, a ver, muchas ideas surgen de qué es lo que le pasa al organismo, ¿no? O sea, el nombre diabetes viene de que cuando se descubrió hace ya muchísimos años atrás, las personas que tenían diabetes hacían pis más dulce. Entonces, el diagnóstico se hacía probando la orina si era más dulce o no. Por eso es de ahí viene el nombre, ¿no? Diabetes. Y eso tiene que ver con que cuando uno tiene el azúcar muy alta, hace más orina, o mejor dicho, elimina más azúcar en la orina, ¿sí? Estos fármacos lo que hacen es eso, es ayudar a que los riñones eliminen más azúcar y independientemente de esto, se encontraron un montón de beneficios y funciones que tienen este grupo que se llaman glifosinas. Por ejemplo, la dapaglifosina es uno de los fármacos referentes en este sector, que lo que hicieron fue en distintos ensayos clínicos no solo mejoraban el control del azúcar, sino que hacían que los pacientes tuvieran menos daño renal, se internaban menos por insuficiencia cardíaca e incluso se morían menos de causa cardiovascular. Entonces, son drogas que trabajan en ese nivel y en ese punto. Y el otro grupo farmacológico es el aislamiento de una sustancia que produce el mismo intestino, que tiene muy buenas funciones desde el punto de vista fisiológico, y a alguien se le ocurrió decir, bueno, a ver, si hacemos algo parecido en forma sintética, pero a una dosis mucho más alta que la que produce el organismo, ¿no tendré mucho más efecto beneficioso? Y dicho y hecho, estas drogas que se llaman análogos del receptor GLP-1, el nombre por ahí más común y que más en boga está de todos es la semaglutida. Lo que hacen estas drogas son, en forma inyectable u oral, ayudar a bajar el azúcar, tienen un impacto muy bueno en el peso, también ayudan a que las personas pierdan tejido adiposo, pierdan grasa y de esa manera pierdan peso, tienen efectos antiinflamatorios, tienen efectos en el metabolismo del colesterol, en el metabolismo y en el efecto de la presión arterial a nivel de las arterias periféricas, es decir, intervienen en un montón de factores que en los estudios, y esto no es la opinión de Augusto ni la opinión de distintos médicos, hay más de 20.000, 30.000 pacientes que pasaron por fases clínicas de ensayos donde se los comparaba con otras alternativas y las personas que estaban en la rama que recibían estos tratamientos tenían de vuelta menos infarto, menos ACV, menos enfermedad en las arterias de las piernas, y lo que es más importante, si esas personas ya tenían enfermedad cardiovascular, se morían menos en el seguimiento. Es decir, tenemos hoy herramientas que nos permiten que esta población tenga menos complicaciones, viva más, y además les daban una planilla para que completen cómo se sentían, y las personas se sentían mejor, es decir, se enfermaban menos, vivían más y además tenían mejor calidad de vida. Oye, y estos fármacos,
sin que sea que alguien vaya a tomarse estos fármacos, son previo, se está detectando la insulina, es decir, el nivel de azúcar está subido, por supuesto, pero antes de que sea detectado y que tenga que utilizarse la insulina, que hasta ahora es el tema que más se utiliza para bajar el azúcar en la sangre, se puede utilizar antes, se puede utilizar cuando también se está utilizando insulina, se puede hacer que sea una especie de prevención previo a tener la diabetes. Bueno, hoy, digamos, es importante el punto. Uno asocia la palabra diabetes con insulina, ¿sí? Y es cierto, hay personas con diabetes que el problema de su diabetes es porque no producen insulina, ¿no? Eso es la minoría de los pacientes con diabetes. Fíjate. El 90% de las personas con diabetes, el problema no lo tienen porque no producen insulina, sino porque la insulina que producen no logra hacer el efecto que tiene que hacer porque hay una resistencia a la insulina. Y eso en parte está mediado por todas estas alteraciones metabólicas que empezamos a hablar al principio de la nota, ¿sí? Es decir, para la gran mayoría de los pacientes, la insulina no es el mejor tratamiento. ¿Por qué? Porque la insulina, si bien me ayuda a bajar la glucemia, también hace otras cosas. La insulina hace que yo aumente de peso, retengo líquido. Entonces, si yo no lo necesito exclusivamente, hay otras alternativas que son mejores. Ningún estudio con insulina en personas con diabetes tipo 2, que es este tipo de diabetes que no es por falta de insulina, demostró que agregar insulina baje los eventos cardiovasculares. Es decir, las personas tenían mejores niveles de glucosa, pero seguían teniendo infartos, seguían teniendo ACV y seguían muriendo del corazón. Por eso estos grupos farmacológicos tienen ventajas, no solo con respecto a la insulina, sino con respecto a las otras pastillas tradicionales que usamos para la diabetes, como puede ser la metformina, como son las sulfonilureas, como son otras hormonas intestinales muy conocidas que el término son inhibidores de DPP4, que no sé, digamos, por ahí, no quiero entrar en el detalle de todos los que son, pues son un montón. En términos absolutamente extraños, en términos en chino. Tal cual, tal cual. Tienen ustedes, me parece un seminario, es un congreso, ¿no? Sí, en realidad no es un congreso, sino es una reunión de distintos profesionales de distintas especialidades. En estos días, exactamente, para ponernos de acuerdo en distintas estrategias. Nosotros, digamos, en Argentina tenemos estos fármacos aprobados desde hace un poco más de tiempo que en Ecuador, entonces tenemos más experiencia con su uso y venimos también a contar cómo nos fue a nosotros, cómo hay que usar, a qué hay que prestar atención, cuándo hay que subir la dosis, cuándo hay que bajarlas, cuándo tengo que pedir un laboratorio. Entonces, básicamente venimos a contar un poco la experiencia que tenemos con el uso de estas moléculas por encima de los datos que tenemos en cualquier artículo científico que cualquier médico puede leer desde su computadora. Oye, muchísimas gracias, doctor Augusto Lavalle, cardiólogo argentino, que está aquí pues, para compartir estas experiencias interesantes y que nuestros profesionales con esa experiencia compartida obviamente tengan el conocimiento ya para hacer que nuestros pacientes, que nosotros los ecuatorianos, si tenemos estos problemas, pues podamos ser mejor diagnosticados, mejor recetados, que tengamos un mejor tratamiento. Muchísimas gracias, doctor Augusto Lavalle. Que tengas una grata estadía en Quito, en Ecuador. Muchísimas gracias por la invitación y creo que el mensaje final es ese. Venimos a ayudar a que las personas en Ecuador que tienen diabetes puedan tener un mejor tratamiento que hoy lo tienen disponible en su país. Muchas gracias. Gracias. Una buena noche. Hasta luego, que descansen. Hemos presentado Al Caer el Sol. Con Bernardo Abad. Gracias, Radio Escuchas y Cibernautas. Hasta mañana.